frenar o ralentizar el envejecimiento es posible en el laboratorio, se puede hacer. Y es muy divertido porque cuando uno mira, por ejemplo, fotografías de gente de hace 40 años que tiene la misma nuestra, parece que tuvieran el doble, ¿no es cierto? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Artesanos de nuestra Salud, un espacio de conversaciones necesarias en el cual queremos pensar y reflexionar sobre nuestra especie. Y hoy día, como los capítulos anteriores, tengo un invitado fantástico, Salvador Masip. Él es médico, es doctor en genética molecular y fisiología humana, es profesor, investigador. Su trabajo básicamente lo ha desarrollado en estudiar el envejecimiento. Es músico, yo no sabía eso, Salvador, eres músico y escritor. Y lo que tampoco sabía, porque yo he leído un par de libros de él y viene uno en camino, que llega el próximo mes, en menos de 20 días, es que tienes más de 40 libros publicados, desde novela, ensayo, literatura infantil, obviamente divulgación científica. Salvador, bienvenido y muchas gracias por tu tiempo. Que siempre es un placer hablar contigo. Muy bien, gracias. A Salvador yo lo conocía y obviamente por estas tecnologías había tenido la posibilidad de interactuar con él. Salvador, 40 libros, yo no tenía idea de esa cantidad, increíble. Sí, me gusta mucho escribir, siempre estoy escribiendo. Cuando no estoy haciendo ciencia, me relajo escribiendo o haciendo un poco de música con los amigos. Pero sí, esto de escribir empezó como un poco como un hobby y se acabó convirtiendo en una segunda profesión. Y como soy un personaje un poco ecléctico, que me gusta hacer de todo, pues por eso escribo tanto. He escrito para niños, para adultos, lo que decías, divulgación, y al final es como vas creando así este corpus literario casi sin querer. Maravilloso, me encanta. Oye, Salvador, bueno, lo que decíamos al principio, ¿no es cierto? Tu investigación básicamente se ha desarrollado en el envejecimiento. Y la pregunta, obviamente, que aparece de inmediato es, ¿podemos modular el envejecimiento? Sabemos que nuestra sociedad cada día está durando mucho más tiempo y lo que nos interesa a todos es, ojalá ese tiempo que duremos que sea de mejor calidad. Lamentablemente, como desde el punto de vista evolutivo, no estábamos preparados para vivir tanto, aparecen enfermedades relativamente novedosas para nuestra especie. Efectivamente. Creo que la respuesta es sí y no. O sea, para empezar, tienes toda la razón. O sea, el ser humano a lo largo de toda la historia, como mucho, vivía de media entre 35 y 40 años, que es lo lógico para un animal que se reproduce por hasta cierta edad. A partir de ahí, los animales que ya no son fértiles en la naturaleza normalmente ya no sobreviven y muy pocos animales llegan a viejos. Los humanos igual. A partir del momento en que los humanos descubrimos la medicina, entonces empezamos a encontrar la manera de vencer una serie de obstáculos y cuando encontramos ya protección contra los depredadores, cuando ya no se nos comen los tigres o los leones, ahí aún vivimos más, ¿no? Y el giro fue cuando empezamos a vencer a los microbios, ¿no? Cuando empezamos a tener vacunas, tener antibióticos y ahí toda la mortalidad infantil que bajaba mucho la media empieza a desaparecer y empezamos casi todos a llegar a viejos. En estos momentos la estadística dice que el 90% de las personas que viven en países desarrollados van a superar los 65 años. Si consideramos que 65 es el inicio de la vejez, para poner una fecha, el 90% llegan a viejos. O sea, vamos Claro. como cada vez a vivir más tiempo. Esto genera lo que decías tú, que de golpe en el último siglo y medio, 2 siglos, empezamos a ver con mucha más frecuencia enfermedades que hasta entonces eran poco habituales. El cáncer, para empezar. El cáncer infantil es muy poco habitual, se ve, pero es un número pequeño comparado con el de adultos. Y el cáncer de adultos empieza a los 60 años, el pico está a los 60, entre 60 y 70. Entonces, si nadie llegaba o muy poca gente llegaba a esta edad, veíamos pocos cánceres. Ahora, de golpe, el cáncer se convierte en una de las principales preocupaciones. La segunda, pues, el Alzheimer, las enfermedades neurodegenerativas, que son totalmente nuevas, porque nunca habíamos vivido tanto para llegar a tener para que esta enfermedad fuera tan frecuente. Y cuanto más vivimos, más riesgo hay de Alzheimer, más riesgo hay de cáncer, más veremos en el futuro. Seguimos aumentando la esperanza de vida, por tanto, seguimos aumentando toda esta posibilidad de enfermar. Y ahí es donde empieza la ciencia del envejecimiento, estudiar el envejecimiento, ¿no? Si sabemos que el envejecimiento es la base de cáncer, de diabetes, de neurodegenerativas, de Parkinson, de fibrosis, hay una serie de enfermedades que
no están causadas por el envejecimiento, pero el envejecimiento las favorece mucho. Entonces, la pregunta es, ¿podemos frenar este envejecimiento y a la vez frenar todas estas enfermedades y conseguir lo que tú decías, vivir mejor? También más tiempo, pero esto no es tan importante. No es tan importante la cantidad, sino la calidad. Podemos vivir con más calidad de vida el tiempo que sea, y esto es un poco la pregunta que hacías tú. ¿Se puede modular el envejecimiento? Y la respuesta, ya te digo, es sí y no, porque hay dos maneras de ver este problema. Primero, lo que podemos hacer ahora es limitado en estos momentos, pero se puede modular el envejecimiento, y esto tú lo sabes muy bien. Una persona que tiene unos hábitos sanos va a envejecer más lento. Esto es clarísimo. Tú, si fumas, tus células envejecen más rápido, clarísimamente. Si tomas alcohol, lo mismo. Si tomas muchas grasas saturadas, muchas comidas procesadas, etcétera, tus células van a envejecer más rápido. Esto es biológicamente comprobado. Por tanto, mantener un ritmo de vida saludable, una dieta equilibrada, no tiene que ser una dieta extrema ni nada especial, ninguna dieta mágica, sino una dieta proporcionada, lo que se llama la dieta mediterránea, suele ser el ejemplo de base, sin excesos, sin grandes excesos en temas de azúcar, de procesados, etcétera, y mantienes un ejercicio más o menos rítmico y a lo largo del Regular. tiempo, y regular, y que no sea tampoco excesivo. Ahí sabemos que esto es en estos momentos lo que más podemos hacer para modular nuestro envejecimiento. Pero esto no es suficiente, queremos más. Queremos llegar a algo que nos consiga más años de salud, más años. Queremos la pastilla que lo haga por nosotros. Y ahí es donde estamos un poco, ¿no? ¿Existe esta pastilla? ¿Existe la posibilidad de que el envejecimiento se pueda modular? Y ahí la segunda parte de la pregunta es sí, porque ya lo estamos haciendo en animales, de laboratorio. Lo hemos conseguido en moscas, en gusanos, pero más importante en mamíferos como el ratón. Yo en mi laboratorio, por ejemplo, pues trabajo con ratones y trabajamos con fármacos anti-envejecimiento, y hemos conseguido alargar la vida de nuestros ratones un 30%, que es más o menos el máximo que estamos viendo con diferentes intervenciones en el laboratorio. Hay diferentes maneras de hacerlo, y algunas que parece que funcionan bien, y llegas pues eso a un 30%, que si piensas en humanos sería pues pasar de la media de edad de 80 años de esperanza de vida a 100 quizás, o algo más, ¿no? Y ese, Entonces, perdón, Salvador, y ese 30% que ganan estos animales es de buena calidad, ¿cierto? y ahí va, que es la parte más importante. Lo importante no es el 70% más, sino que, por lo menos en los experimentos que estoy haciendo yo, el ratón vive con 4 veces más calidad de vida. O sea, lo medimos con unos números, hacemos un cálculo parecido al cálculo que se hace en humanos, usando los mismos parámetros de salud entre humanos, y vemos que están 4 veces más jóvenes. Y cuando hacemos análisis del cerebro, por ejemplo, el cerebro tiene más memoria, procesa mejor como si fuera joven. Es decir, frenar o ralentizar el envejecimiento es posible en el laboratorio, se puede hacer. Entonces, la pregunta siguiente sería, ¿y en humanos qué? ¿En humanos cómo lo hacemos? Ahí estamos. Estamos en este punto ahora. Claro, Estamos o sea, claro. la historia de esto es que hay que ir paso a paso, digamos. Mira, bueno, lo que acabas de decir, hay que desenredarlo desde el punto de vista de que podemos entrarle por muchos lados. Cuando hablamos de envejecimiento, obviamente tenemos el envejecimiento cronológico, el cumpleaños de cada uno, y también el envejecimiento biológico, y básicamente nos referimos al biológico, ¿no es cierto? Y es muy divertido porque cuando uno mira, por ejemplo, fotografías de gente de hace 40 años que tiene la misma nuestra, parece que tuvieran el doble, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, y perdón por ser autorreferente, yo hace un poco menos de un año me fui a hacer un examen, siempre dentro de mis posibilidades trato de ir monitoreando todo de acuerdo a mis estilos de vida, y aparecía que yo tenía una salud cardiovascular, me hicieron una resonancia magnética, yo tengo 50 y que tenía una salud cardiovascular de una persona de 35, un score de calcio, me dice. Entonces, también estaba buscando ver las mediciones de salida para ver ese tipo de envejecimiento, nada más que por curiosidad. Y como bien dices tú, nosotros no nos podemos quedar con el determinismo genético, ¿no es cierto? Porque ya sabemos, por científicos como ustedes, que el ambiente tiene mucho que decir, y ese ambiente, y lo hablábamos un poquito antes de partir con la grabación, tiene que ver con cómo dormimos, cómo nos movemos, porque una cosa es entrenar y otra cosa es el movimiento, y el entrenamiento sabemos que por mucho que nos guste y nos cree
un montón de endorfinas y de placer, etcétera, no es saludable. El alto rendimiento no es salud. No estamos adaptados para levantar 100 kilos, pero sí estamos levantados para caminar, para trotar, para hacer algo de fuerza, dormir bien, tener desafíos cognitivos importantes, socializar, como bien decías tú, el tema de la dieta. Y en este punto tú sabes que la gente siempre, como tú dijiste, la pastilla mágica, o sea, el tips, es bien interesante cuando uno se acerca a los papers y hablan sobre dietas altas en grasa y uno se escudriña un poco más y básicamente están hablando de dietas altas en grasas similares a la occidental, a la cafetería, donde hay un bollo, ¿no es cierto?, que tiene harinas procesadas, azúcar, grasas, etcétera. Que es muy distinto de repente a comerse la grasa de un pescado, la grasa de un huevo, la grasa de un trozo de carne magra, pero incluso así, como bien dijiste tú, y aquí me callo, nosotros no necesitamos comer tanto, necesitamos balanceado desde el punto de vista de lo que necesitamos desde los nutrientes y no comer tanto sin desnutrición, que es cosa tan compleja en la sociedad contemporánea, ¿no es cierto?, hipercapitalista de consumo, que queremos placer todo el rato. Cierto, cierto. Y esto tiene una explicación biológica. El placer que dices de la comida es real. O sea, nosotros sentimos placer cuando comemos porque nuestro cuerpo nos engaña. Nos engaña en el sentido de que nuestro cuerpo quiere que comamos. O sea, somos animales que estamos, cuando empezó nuestra especie a vivir, estábamos viviendo en entornos muy duros. Y entonces no había comida siempre. Entonces, la evolución seleccionó estos genes que nos hacen más propensos a comer comida muy hipercalórica, porque cuando encontrábamos, imagínate, estamos viviendo en la sabana africana al principio de los tiempos, cuando encontrabas algo de comida, tenías que comerla toda para guardar energía, porque no sabías cuándo ibas a volver a comer. Estos genes aún los tenemos. Entonces, nosotros cuando vemos un plato de ensalada o un plato con donuts y llenos de azúcar y el cerebro te engaña, te dice, no, no, tienes que comerte Sí. el donut, porque no sabes cuándo volverás a tener un donut. El problema es que ahora lo tenemos cada día, lo tenemos en cada rincón. Y entonces la sociedad moderna, como decías tú, bueno, el capitalismo también ha entendido esta necesidad biológica que tenemos y pues responde a ella. Nos pone siempre a nuestro alcance comida hipercalórica. Y esto es una trampa biológica que tenemos que evitar, y porque la receta es muy clara, es lo que dices tú, una dieta sana, equilibrada, concentrada, lógica, sin excesos, lo mismo que el ejercicio. También hemos visto que en atletas de alto rendimiento envejecen más rápido, porque el cuerpo no está preparado para hacer una maratón cada semana. Sí que es, en cambio, mantener un ejercicio más o menos consistente, constante, pero moderado, esto sí que es bueno. Lo que no es bueno son los excesos. Los deportistas de élite, tenistas, futbolistas, etcétera, si miras sus células, lo que decías antes de la edad biológica, la cronológica, sus células envejecen más rápido porque han estado sometidas a un estrés que no es habitual en nuestra especie. No estamos preparados genéticamente para este tipo de estrés. Entonces es muy interesante ese tipo de análisis que decías, ¿no? De comparar tu edad, la de tu pasaporte, con la edad de tus células, que se puede hacer con estos relojes epigenéticos o con Mm. diferentes pruebas que se hacen con la saliva, etcétera. Porque ves cosas muy interesantes. Por ejemplo, con un compañero se está analizando aquí en Barcelona las muestras de la persona más vieja del mundo en este momento, que vive precisamente en Cataluña. Es una señora que tiene 116 años y ha analizado sus células en el laboratorio y ha visto que, bueno, la señora tiene 116, pero las células tienen 100 años justos, o sea, ha ganado 16 años en algún sitio. Es decir, el envejecimiento claramente va a diferentes velocidades. O sea, no es una cosa Claro. constante, porque tenemos esta idea de que, bueno, envejecemos porque estamos vivos y vamos envejeciendo, sí es cierto, pero no todo el mundo envejece igual. Y incluso Claro. no todos tus órganos envejecen igual, no todos los animales envejecen igual. Entonces, el envejecimiento no es una cosa inmutable que no se puede tocar y que siempre va a ser la misma para todo el mundo, ¿no? Si entendemos por qué un ratón vive 2 años y una ballena vive 80 o 70, ahí hay una biología diferente y algo que está en los genes que te lo está diciendo. De la misma manera, hay humanos, pues que, por ejemplo, los niños que tienen este síndrome de la progeria es una enfermedad que hace que envejezcas mucho más rápido. Si el envejecimiento se puede acelerar, también se puede frenar. O sea, no es inmutable Claro, el envejecimiento. El problema es claro, cómo lo hacemos, es saberlo. claro. La doctora Cuervo, colega tuya, que vive en Estados Sí. Unidos, ella están analizando centenarios, no recuerdo si son entre 300, 400, quizá un poquito más, y lo que han visto, y que lo encontré pero alucinante, es que efectivamente las muertes de ellos son muertes tranquilas y son de, oye, dormí hoy día y mañana
no está. O sea, no tienen esa última etapa de la vida tan... por ejemplo, yo tengo mi abuela materna que hasta los 90, 91 años cocinaba, funcionaba, leía impecable y vivió hasta los 94, pero los últimos 2, 3 años acostada, en muy malas condiciones, cosa que la doctora Cuervo señalaba que no está sucediendo con este tipo de centenarios, los están estudiando, claro, desde los hábitos, desde lo que hicieron, desde cómo se mantienen, ¿no es cierto?, con esta actividad que somos reiterativos, como lo hablábamos antes, que decíamos, claro, es interesante ver a nivel molecular, pero parece ser que no es tan complejo, y yo siempre digo esta cita, ¿no es cierto?, sin ser... viudo del paleolítico, pero parece ser que deberíamos imitar algunas cositas de esas, ¿no es cierto? Levantarnos, quizás no comer a primera hora del día, no comer tan tarde, movernos durante el día, descansar, socializar, gestionar el estrés, etcétera, etcétera, etcétera. Sin duda, esto es muy importante y de hecho estos análisis que la doctora Cuervo o de Neil Barzilai, que trabaja con Sí, ella en el lado de Einstein en Nueva York, son trabajos muy pioneros con centenarios, porque cada vez vemos más centenarios. Y si te fijas, cuando analizas centenarios, y aquí también en Barcelona lo estábamos haciendo, pues como decía, lo que ves es que estas personas llegan a viejos, normalmente a súper viejos, digamos, esto es una edad ya muy, muy avanzada, más de 100, llegan con muy buenas condiciones, sin enfermedades. O sea, son personas que no han tenido cáncer, no han tenido Alzheimer, no han tenido diabetes, no han tenido nada. Llegan con muy buenas condiciones. O sea, hay algo en su envejecimiento que los ha protegido también contra las enfermedades relacionadas con el envejecimiento. Yo este verano fui a una de las que llaman zonas azules en Costa Rica. Precisamente es una zona donde estas zonas azules es un concepto, es un poco un concepto también de marketing, pero es una idea en la que se ve que en ciertas partes del mundo hay una concentración inusual de personas que pasan de los 100 años. Hay una pues, en Costa Rica, hay una en California, una en Cerdeña, otra Japón, en Japón. Son las 4 o 5 y hay un documental que es sí. en estos momentos en Netflix sobre todo esto. El problema es creer que realmente cuando ves el documental o lees los libros parece que todo es la dieta o todo es el entorno. Y es lo que decías tú antes. Hay una combinación muy importante de genes y de entorno. Lo que decíamos, ¿no? De que claramente el envejecimiento está determinado por los genes porque hay animales que viven más que otros. Por tanto, ahí el gen te lo está determinando. Pero hay muchas cosas que se pueden hacer en el entorno para mejorarlo, ¿no? Y si analizas estas zonas azules, lo muy curioso, por ejemplo, cuando fui a la de Costa Rica, me entrevisté con unos cuantos de estos señores y mujeres de más de 100 años, tenían 107, 108, 106. La mayoría tenían un poco lo que dices tú, ¿no? Eran personas que vivían en zonas rurales, por tanto habían trabajado toda la vida, habían tenido una actividad más o menos constante, tenían una dieta más o menos frugal, no estaban sometidos al exceso de comidas procesadas que tenemos en las ciudades, no tenían un McDonald's cerca, no tenían ese tipo de comida, por tanto comían más o menos frugal. Tenían un núcleo social muy importante porque vivían con sus hijos, vivían con sus nietos y eran parte de un tejido social, que eso también es muy importante, a veces lo olvidamos. Parte activo, si eso es Totalmente. importante. Esto es básico, porque muchas veces si hablas con geriatras y les preguntas por sus pacientes, muchas veces te dicen, bueno, es que yo no sé para qué voy a darles una pastilla para vivir más, y muchos ya no quieren vivir más, ya tienen 70 o 80 y dicen, ya estoy harto, no quiero vivir más. Claro, porque no tienen ningún motivo para vivir. Por tanto, lo primero es querer vivir, ¿no? Tener esta actividad, este núcleo social, esta integración en la sociedad, al fin y al cabo, ¿no? Que muchas veces nuestra sociedad, la sociedad moderna, lo que hace es que centrifuga a los viejos y los expulsa, y tenemos a los viejos apartados de todo. Esta gente, claro, ¿para qué van a vivir más si ya no sirven sienten que no sirven para nada? Eso es lo primero que tendríamos que arreglar, la integración social de la gente mayor. Pero si conseguimos que todo esto cuadre, que una persona se sienta acompañada socialmente, tenga una dieta controlada, tenga un ejercicio, tenga buenos genes, obviamente los genes ahí también siempre van a jugar, y tenga suerte de que no le caiga una piedra encima o no le atropelle un coche, también esto pasa, pues al final aquí todos vamos a vivir un poco más. Claro, claro. Oye, Salvador, mira, tú nombraste el documental y qué bueno, porque lamentablemente que se exacerba, y no todo el público que lo observa es capaz de reflexionar frente al estímulo, ¿no es cierto? Se exacerba que prácticamente esta gente, los centenarios, nunca probaron un pedazo de carne, nunca comieron animales, se exacerba mucho el veganismo como que los hace de ellos, y desde mi punto de vista, y tratando de dejar mis sesgos de lado, ¿no es cierto? Efectivamente, lo que yo decía anteriormente y lo que yo de repente converso con los alumnos es,
si aquí no se trata de, aquí lo principal es sacar la mugre de alrededor, porque efectivamente nuestro sistema es súper resiliente y se adapta o se mal adapta a todo, pero ¿qué va a generar esa mala adaptación? Nosotros, sí, de vez en cuando quizás podemos comernos un McDonald's, pero cuando el cerebro aprende de que en realidad eso no te genera bienestar, sino que, claro, te va a generar un pico de dopamina, de felicidad, pero cuando tú entiendes lo que hay detrás de eso, seguramente a lo mejor lo vas a dejar de lado. El movimiento, el comer, no de manera exagerada, o sea, yo hoy día comí carne, pero ¿por qué tendría que volver a comer mañana? Mis antepasados, lo más probable, se encontraban un animal o lograban matar un animal, o sea, había un gasto energético sobremanera, me imagino, ¿no es cierto? Bajaba la insulina, bajaba el mTOR, se activaba MPK, había reciclaje, autofagia, etcétera, y después venía el proceso anabólico y quizás nos encontraban un bicho en una semana y después encontraban un panal de oveja, glucosa, fructosa, y subía la glucosa y subía la insulina, se paraba AMPK, pero eran procesos reciclados, cosa que ahora no sucede. Entonces, lamentablemente, todo este tipo de documentales la gente como que se los atribuye, no, que es vegano, no, que es carnívoro, no, que es dieta cetogénica, no, que es, etcétera, etcétera. Y eso al final, creo yo, va perdiendo el foco en la gente y por eso este tipo de espacios en los cuales yo quiero tratar de que junto a los invitados reflexionemos y que la gente empiece a pensar un poquito más profundo, ¿no es cierto?, en todos estos aspectos. Estoy totalmente de acuerdo contigo y de hecho parte de la motivación de escribir nuestro último libro, que se llama esto El secreto de la vida eterna, un poco el título es provocador porque el secreto de la vida eterna Sí. no lo sabemos. Hay un secreto pero aún no lo sabemos. Es precisamente para explicar lo que sabemos y también lo que no sabemos. Es muy importante decir, esto no es que no lo sabemos, esto no es así. El envejecimiento es muy complejo. Es el fenómeno biológico seguramente más complejo que conocemos, pero es un fenómeno biológico. Esto quiere decir que se puede entender, medir y modificar como todos los procesos biológicos. Lo que pasa es que hay que conocerlo bien, porque es mucho más fácil, no sé, si tú tienes, por ejemplo, la diabetes tienes un tipo de problemas y los identificas fácilmente y se pueden solucionar fácilmente. Es un problema relativamente lineal. El cáncer, muy complicado, el cáncer es muy complicado. El envejecimiento es 20 veces más complicado que el cáncer. Entonces, pretender que una acción, sea una dieta, sea una píldora, sea un ejercicio, sea el aire que respiras, una sola acción, que va a frenar el envejecimiento es imposible. No va a ser Claro. posible. Es un proceso biológico demasiado complejo. Por tanto, lo primero que tenemos que decir es esto: no os creáis nada que os prometa que haciendo esto vas a vivir más tiempo, porque una sola cosa no va a ser. Es mucho más complicado. Por ejemplo, lo que estábamos diciendo hasta ahora es una combinación de ejercicio, dieta, acción social, es un montón de cosas y esto hace una mejora pequeñita cuando todo lo que podemos ahora. Cuando en el futuro tengamos algún tipo de fármaco que pueda realmente desconectar el envejecimiento, será el que tenga efecto sobre el envejecimiento serán seguramente un cóctel de fármacos, será una conjunción de fármacos y dieta y más cosas que son las que estamos viendo, ¿no? Sabemos ahora que hay por lo menos 12 factores que se conocen que tienen un efecto en el envejecimiento, ¿no? Lo que se llaman los hallmarks del aging. Mm. Esto se ha descrito. Puede ser, la primera vez que se describió hace 10 años se citaron solo 9 factores, ahora se han encontrado 4 más, hay 12, puede ser que de aquí a 10 años tengamos 20, pero al fin y al cabo lo que esto se dice es que, bueno, primero hay un número finito de factores, el envejecimiento no es una cosa inmaterial, imposible de comprender, ¿no? Hay un número de factores que juegan la partida, pero son muchos, 12 son muchos. Entonces, si tú tienes que controlar tus telómeros, tienes que controlar que el ADN no se degrade, tienes que controlar tu epigenética, el metabolismo de las células, las mitocondrias, la microbiota, las células senescentes, las células madre, claro, al final dices, ¿cómo lo hago Hay muchos factores, entonces hay que encontrar, todo lo que hacemos va a ser modularlo poco a poco, paso a paso, y con el tiempo iremos descubriendo mejores maneras de hacerlo. Fantástico. Oye, Salvador, bueno, yo podría seguir hasta mañana contigo, es demasiado interesante. Ojalá podamos en otra oportunidad hablar, por ejemplo, de cáncer, cuando me llegue el libro, lo leo y ojalá podamos comentarlo, pero antes de despedirnos quiero, bueno, siempre recomiendo el libro y este es de Salvador que lo encontré extraordinario, ¿no es cierto? ¿Qué nos hace humanos? Y aquí tengo al hombre para preguntarle. Es el So, pensamiento consciente, es, ¿no es cierto?, este cúmulo de átomos que piensa, que reflexiona, anticiparnos al futuro. ¿Qué nos hace humanos, Salvador? creo que lo que nos hace mal es ¿Ah? lo que hacemos ahora.
pregunta de que somos humanos es la pregunta más importante. O sea, el hecho que estemos aquí los tres discutiendo, hablando sobre cómo vivir más, qué es la vida, qué es la muerte, esto es único de la humanidad, ¿no? En este libro lo que intenté hacer es mezclar filosofía y ciencia, que creo que es la básica, es muy básico. Hablamos muchas veces de ciencias y de humanidades, cuando en teoría son dos cosas que tendrían que estar juntas, ¿no? Y las preguntas filosóficas hay que responderlas desde el punto de vista científico y la ciencia hay que tratarlas desde el punto de vista humanista, si no, no sirve. Y la pregunta para mí, ¿qué es la humanidad? Creo que aún no la hemos respondido, ¿no? ¿Por qué somos humanos? ¿Qué nos diferencia a nosotros de un animal? La ciencia está borrando un poco los bordes, ¿no? Entre una cosa y otra, porque si podemos vivir para siempre o podemos transferir, hacer que, por ejemplo, algún animal o alguna estructura de laboratorio piense o sea consciente de que existe, ¿será humana? ¿No será humana? Si tú trasplantas células humanas, un cerebro humano en un ratón o a un cerdo y piensa y se da cuenta de que está vivo, ¿es esto es humano? Creo que estas son preguntas que aún no podemos resolver, pero que es muy importante que no las hagamos y que las respondamos científicos con la ayuda de filósofos, con la ayuda de todo el mundo. Y lo más importante, creo que la gente lo lea. Cualquier persona tiene que leer, yo creo, me encanta ver que tienes interés por estas cosas, porque creo que esto son temas que no hay que dejarlas para los expertos, no son temas que hay que discutir solo en la universidad, hay que discutirlo en la calle, hay que discutirlo en Internet, hay que salir a hablar de estos temas, porque a la gente le interesan y la gente tiene que poder participar en el debate. Es totalmente importante, es totalmente necesario, ¿no es cierto? Y por eso yo digo son conversaciones necesarias, porque básicamente tiene que ver con nuestra especie y con el devenir de nuestra especie. Por eso pensar, reflexionar, hacernos preguntas. En la mañana me escribió una persona y me decía, oye, disculpa mi ignorancia. No, si no hay preguntas tontas, o sea, tenemos que atrevernos porque ya el hecho de pensar y plantearnos una problemática nos debería llevar a tratar de investigar sobre ello. Y eso nos hace bien. Genera buena neurocognición, neuroplasticidad, felicidad cuando nos relacionamos con estos temas y vamos aprendiendo. Salvador, oye, bueno, un placer. Apenas llegue mi libro, te comprometo, si tú tienes tiempo, ¿no es cierto?, a comentarlo nuevamente en pantalla. Te mando un abrazo gigante desde acá. Siempre es un placer y un enriquecimiento intelectual conversar contigo, así que gracias por todo, felicidades y adiós, y esperen un nuevo capítulo de Artesanos de Nuestra Salud. ¡Felicidades! Muchas gracias a todos los que escucharon y vieron el video. Recuerden que la única manera de que el algoritmo premie y masifique este video es que ustedes pongan me gusta, pongan la campanita, suscríbanse